Estaba en una reunión de negocios en el restaurante cuando vi a mi esposa y su amante en la mesa de al lado. Los miré durante 2 segundos, tal vez 3. Era como si el tiempo se estirara y cada movimiento de ellos se convirtiera en una escena en cámara lenta, la risa ahogada, su mano deslizándose por su brazo, los ojos que brillaban con la intimidad que ya no era mía. Me acerqué a la mesa con un extraño autocontrol. Me senté a su lado, entre los dos, como si me hubieran invitado, la miré directamente a los ojos y le dije con la sonrisa más cortante que jamás haya tenido en mis labios: «Qué lindo verte aquí, mi amor». «¿Quién será este hombre que te acompaña?». Ella se quedó estancada. El tenedor se detuvo a medio camino entre el plato y su boca, sus ojos congelados como si el tiempo finalmente se hubiera detenido de verdad. El silencio que siguió fue brutal, espeso como un puñetazo en el pecho. El amante, un hombre seguro de sí mismo, claramente acostumbrado a controlar habitaciones y personas, tragó saliva y se acomodó en la silla como si sintiera un arma invisible apuntando a su nuca. Entonces me levanté, con calma, como quien termina una copa de vino y decide que ya ha visto suficiente. Intentó llamarme 10 minutos después, pero ya era demasiado tarde. Lo que ella no sabía, y tal vez nunca esperó, era que semanas atrás yo ya lo había descubierto todo. Y ese encuentro fue, para mí, el último ensayo antes del estreno del espectáculo final. Ya estaba planeando mi divorcio épico. Pero no un divorcio cualquiera. No aquel en el que las lágrimas fluyen en silencio y los muebles se comparten con amargura. Lo que planeé fue quirúrgico, preciso, devastador. Quería que ella sintiera cada gota del veneno que destilaba contra mí. Y no solo ella, él también. Porque la traición, cuando se sirve con convicción, debe devolverse con refinamiento. Durante semanas mantuve la máscara de la normalidad, durmiendo al lado de una mujer que dormía con otra persona y regresando a casa llevando el olor de un extraño en el cuerpo, fingiendo cariño, añorando la distancia. Sonreí, la besé, preparé el desayuno. Con cada gesto, un plan se dibujaba con más detalle en mi mente. Lo que ella veía como rutina, yo lo trataba como una guerra silenciosa. Ella no lo sabía, pero su mundo estaba a punto de colapsar con la misma ligereza con la que entregaba su cuerpo a las sábanas de otra persona. Las pistas estaban por todas partes. Horarios que no coincidían, sonrisas de alivio al verme salir de casa, mensajes borrados con más frecuencia de lo habitual, un sutil cambio de perfume, ese tipo de cambio que solo notan quienes realmente aman. Pero lo que más me molestó no fue el adulterio en sí. Fue una falta de respeto. Fue el hecho de que ella me miraba a los ojos todas las noches y decía, «te amo», con la misma boca que, horas antes, le decía a la otra persona, «bésame más fuerte». Era el hecho de que ella dormía a mi lado mientras tramaba, con crueldad, una nueva vida que excluía todo lo que habíamos construido juntos. ¿El amante? Un rostro arrogante y confiado, un hombre que probablemente pensó que había ganado. Que había sacado a una mujer de un matrimonio de años con un simple chasquido de dedos. El tipo de persona que cree que todo es un logro, que todo se puede comprar, incluso el amor de otras personas. No sabía que entró en un juego que yo dominaba mucho mejor. Esa misma noche en el restaurante ya tenía las cartas bajo la manga. Contraté al mejor abogado de la ciudad semanas antes. Consulté especialistas en estrategias de activos, revisé contratos, protegí mis activos. ¿El apartamento donde vivía? ¿Su coche? ¿La cuenta bancaria conjunta? Vaciado discretamente en nombre de un nuevo futuro. Cada sonrisa que di, cada «buenas noches, amor», fue una pieza movida en el tablero de mi elegante venganza. Pero no se trataba solo de quitarle todo. Se trataba de hacerle ver, con sus propios ojos, lo que había tirado a la basura. Sabía que simplemente romper la confianza no era suficiente. Necesitaba renacer ante sus ojos. Necesitaba hacer que me viera de nuevo como alguien a quien ya no podía alcanzar. Y eso es exactamente lo que hice. Unas semanas más tarde, entré al mismo restaurante, donde empezó todo, con una mujer a la que nunca podría ignorar. Alto, elegante, confiado, con una presencia que llenaba sin esfuerzo la habitación. Ella no era solo bonita. Ella era el reflejo de lo que mi ex nunca pudo ser, auténtica, firme, libre de juegos y disimulos.
Era coach de imagen, una empresaria exitosa y conocía todos los círculos sociales que mi ex quería frecuentar. Los dos nos sentamos en la mesa central, reímos a carcajadas, brindamos. Y cuando entró al restaurante con su amante ahora más distante, más tensa, tal vez recelosa de la paz momentánea, fue ella quien se detuvo. La mirada congelada, la misma que vi esa primera noche, regresó. Pero ahora había algo más, arrepentimiento. Porque en el fondo, en el silencio asfixiante que fingía no oír, sabía que había perdido algo que nunca podría recuperar. Me llamó a la mañana siguiente y me dijo que estaba confundida, que quería hablar y que nunca dejó de amarme. Solo respondí, sabes dónde encontrarme. Pero recuerda, ya no soy el mismo hombre al que traicionaste. Ella trató de justificarlo, dijo que fue un error, que me extrañaba, que nada con él era igual que conmigo. No grité. No lloré. Solo escuché y colgué. Porque a veces, el mayor castigo que puedes ofrecerle a alguien que ha destruido tu confianza no es gritar, es el silencio. Y el silencio pesa como plomo sobre la conciencia de quienes saben que lo perdieron todo, no por mala suerte, sino por elección propia. A partir de entonces empezó a mirarme desde lejos. En eventos de negocios, en los pasillos de los tribunales, en las redes sociales. Ella vio el hombre en el que me había convertido. Renovado. Deseado. Al lado de una mujer que irradiaba todo lo que siempre soñó ser. ¿El amante? Bueno, su mundo se vino abajo en silencio. Sin escándalos, sin titulares. Perdió contratos, fue destituido de puestos estratégicos y una pequeña investigación interna reveló que había utilizado información confidencial, tal vez transmitida por ella, para tratar de obtener una ventaja en las ofertas. El escándalo no fue público. Pero fue suficiente para enterrar su reputación en el mercado que alguna vez lo veneró. ¿Y ella? Bueno, dicen que ella volvió a vivir con sus padres. Dejó su trabajo y empezó a frecuentar viejos cafés, como si buscara una época a la que nunca volvería. A veces me pregunto si se despierta en medio de la noche extrañando lo que tenía. Puedes escuchar la risa que soltaste cuando te recostaste sobre mi pecho y ahora resuena junto a otra mujer. Sientes, en el fondo, el peso de lo que tiraste por una aventura que no resistió ni al primer crack. Pero esa parte, honestamente, ya no me importa. Lo que realmente importa, y lo que ella nunca supo, es que todo empezó mucho antes de esa cena. Incluso antes de la traición. Empezó con una ausencia, una mirada fría, un beso automático. Todo empezó cuando olvidó quién era yo. Y ahora, queda una pregunta en el aire, que corre como un reloj que nunca se detiene, ¿qué más perderá antes de darse cuenta de que su verdadero error nunca fue traicionarme, sino subestimarme? Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, nuestras historias muestran cómo corroe, destruye y deja marcas irreversibles en la vida de las personas. Todo lo que escucharás es ficticio, pero inspirado en el dolor real que causa la deslealtad. Prepararse. Porque la historia de hoy te sorprenderá. Buena escucha. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, nuestras historias muestran cómo corroe, destruye y deja marcas irreversibles en la vida de las personas. Todo lo que escucharás es ficticio, pero inspirado en el dolor real que causa la deslealtad. Prepararse. Porque la historia de hoy te sorprenderá. Buena escucha. Eran el tipo de pareja que hacía que los demás creyeran en el amor. Thomas y Elisa tuvieron una de esas historias que parecían escritas con pluma romántica, se conocieron en la universidad, crecieron juntos, construyeron una vida con los ladrillos de la complicidad y formaron una familia en torno a principios sólidos, sonrisas cómplices y promesas intercambiadas entre cenas sencillas y mañanas difíciles. Era un ejecutivo respetado en el sector financiero, de esos que caminaban con silenciosa elegancia y mirada estratégica. Ella, una asesora de imagen y estilo que supo desenvolverse en el entorno social con la delicadeza de una bailarina y la firmeza de quien nunca se pierde. Juntos formaron un dúo admirable, los que eran invitados a inaugurar eventos, los que aparecían en las portadas de las revistas locales y los que servían de referentes para amigos, compañeros y hasta desconocidos. Su casa era un apartamento grande y sofisticado, no porque fuera ostentoso, sino porque cada detalle contaba una historia,
el sillón heredado de la abuela de Thomas, la pared de fotografías que Elisa coleccionaba en los viajes y que decía tanto de ellos dos como cualquier álbum de fotos. Durante los primeros años de matrimonio, Thomas se debatió entre el crecimiento profesional acelerado y el deseo real de estar presente en casa. Aprendió desde el principio, de su padre, que el amor no puede sostenerse sin presencia y que el éxito profesional no debe construirse a expensas de la familia. Elisa, por su parte, siempre lo apoyó. Incluso cuando los viajes se hicieron frecuentes, incluso cuando los almuerzos de los domingos se convirtieron en reuniones reprogramadas, ella mantuvo el equilibrio de la casa con una calma que rayaba en la nobleza. Ella nunca se quejó, pero Thomas, atento como siempre, notó su esfuerzo por mantener todo funcionando sin problemas. Y por esa razón, retribuí siempre que pude. Cambiaba cenas por sorpresas, dejaba notas por la casa y cuando regresaba de viajes era él quien lavaba los platos o la llevaba a bailar en medio de la sala. Tenían algo raro, sabían cuidarse unos a otros, incluso en los tiempos más secos. Pero el tiempo tiene formas discretas de cambiar las dinámicas más fuertes. Los últimos 2 años han sido intensos. Thomas fue ascendido a director de operaciones y esto requirió que estuviera casi completamente involucrado con la empresa. Los viajes aumentaron, los fines de semana empezaron a ser absorbidos por hojas de cálculo, llamadas e informes. Elisa, en cambio, había consolidado su consultoría y había sido buscada por figuras públicas y ejecutivos que confiaban en su visión precisa. Trabajó con la imagen, pero nunca se dejó engañar por las apariencias, al menos eso se dijo a sí misma. Comenzó a asistir a eventos más sofisticados, a relacionarse con personas influyentes y su vida tomó una velocidad que no esperaba, pero que acogió con orgullo. Los horarios ya no coincidían como antes. Las noches que cenaban juntos disminuyeron. A veces ella llegaba demasiado tarde, otras veces era él quien no regresaba. Empezaron a intercambiar más mensajes que besos, más encuentros que salidas. Y sin siquiera darse cuenta, construyeron una nueva rutina donde el amor resistió, pero en silencio. A pesar de ello, había ternura. Cuando lograron encontrarse, hubo largos besos, conversaciones sobre el futuro, planes de viajar más, de reducir el ritmo. Thomas, aunque estaba agotado, siempre se preocupaba de mantener un ritual. Todas las noches, antes de irse a dormir, le pasaba la mano por el pelo y le decía, «Gracias por todo». Elisa, aún cansada, respondió con una breve y sincera sonrisa, y se acurrucó en su pecho. Fue en esos momentos que los dos recordaron lo que los unía. Porque detrás del cansancio, las prisas y las ausencias, todavía había una admiración mutua. Y, sobre todo, estaba la historia. La gente de alrededor los veía como la pareja perfecta. Las sonrisas en las redes sociales, las fotos en eventos importantes, los gestos de cariño público, todo transmitía estabilidad. Y, en cierto modo, era verdad. No fue un acto. Thomas estaba orgulloso de Elisa y hablaba apasionadamente de ella incluso en reuniones de negocios. Elisa, por su parte, tenía un brillo en los ojos cuando comentaba sobre su marido y su carrera, sus logros, su ética. Estaban agradecidos el uno con el otro y este reconocimiento aún los mantenía unidos. Pero era innegable que entre ellos crecía una distancia invisible. Una especie de vacío emocional que ninguno de los dos sabía exactamente cómo llenar. No por falta de amor, sino quizás por falta de tiempo. O el coraje de detenerlo todo y reencontrarse consigo mismo. Durante los últimos meses, Thomas ha comenzado a sentir una extraña inquietud. Era algo que no podía nombrar. A veces, cuando llegaba a casa, encontraba a Elisa absorta en algo, una llamada, una lectura, un silencio y sentía como si hubiera un muro entre ellas. Ella seguía siendo hermosa, siempre impecable, siempre atenta, pero había algo en sus ojos que él ya no podía descifrar. Una especie de ausencia silenciosa. Intentó que no le importara. Intentó atribuirlo al cansancio, a las exigencias externas y a la presión de ambas partes. Pero el malestar no desapareció. Empezó a prestar más atención. Noté los horarios, las sonrisas, las palabras dichas y no dichas. Y por mucho que intentara ignorarlo, algo dentro de él encendió señales. Elisa, en cambio, también lo sintió. Pero de otra manera. La sensación era que se había convertido en alguien funcional dentro de su propia vida.
Cumplía con sus obligaciones, desempeñaba sus papeles, era amable, era compañera, pero a veces se miraba al espejo y se preguntaba dónde había dejado a esa mujer que soñaba con más que cumplir compromisos. No era infeliz, pero tampoco sabía definir qué la hacía feliz. El tiempo se había llevado los gestos espontáneos, las cartas dejadas sobre el escritorio, las invitaciones a cenas a la luz de las velas. Ahora todo era práctico, necesario y eficiente. Intentó convencerse de que esta era la fase natural de cualquier matrimonio maduro. Pero había noches en las que dormía sintiendo un vacío sordo. Y aunque nunca lo había verbalizado, temía que Thomas sintiera lo mismo y que algún día, como no podían nombrar lo que faltaba, todo se perdería. Aún así, nada sugería tragedia. Continuaron juntos, compartiendo decisiones, compartiendo espacios, manteniendo el respeto y la admiración. Habían acordado tomarse unas vacaciones al año siguiente, visitar la Toscana, hacer ese curso de gastronomía que siempre quisieron. Thomas planeó reducir el ritmo en el trabajo. Elisa habló de reducir el número de clientes para priorizar momentos para dos. Ambos estaban cansados, pero todavía había proyectos, todavía había esperanza. Y es precisamente en esos momentos, cuando todo parece estar a punto de volver a encaminarse, cuando la vida decide dar giros imprevistos. La confianza, incluso sin saberlo, ya estaba empezando a resquebrajarse. No por culpa directa de nadie, sino por esa sutil acumulación de pequeñas ausencias, de escuchas distraídas, de promesas postergadas. Fue entonces cuando empezó a pensar. Piensa en todo lo que habían experimentado. En las sonrisas que compartieron, en las dificultades superadas, en el orgullo que sentía al verla elogiada, reconocida, incluso deseada por los demás, pero eligiendo siempre regresar a casa. Pensó en cómo, a pesar de los cambios, ella todavía le tomaba la mano en medio de fiestas llenas de gente. Cómo, de vez en cuando, dejaba pequeñas notas en el bolsillo de su traje diciendo, «Estoy contigo». Pensó en todo esto y, por un momento, se sintió culpable por sospechar. Pero el malestar no desapareció. Era demasiado analítico para ignorar patrones, y había algo en sus gestos, pequeños, casi imperceptibles, que lo dejaba claro, Elisa estaba presente, pero no entera. Y eso, para un hombre como Thomas, era una ecuación que debía resolverse. El escenario estaba preparado. Una pareja admirada, construida sobre bases sólidas, que ahora camina sobre hilos cada vez más tenues. El amor resistió, pero la rutina los devoró. El respeto permaneció, pero la comunicación comenzó a fragmentarse. Había demasiados silencios donde antes había risas. Había demasiado cansancio donde antes había deseo. Y, sobre todo, había preguntas que ninguno de los dos estaba dispuesto a responder. Todavía se miraban con cariño, pero detrás de sus ojos guardaban secretos. Algunos ya se han graduado, otros aún están en proceso de formación. Y sin saberlo, ambos estaban a punto de vivir el mayor trastorno de sus vidas. Uno que no podría predecirse ni siquiera en los itinerarios más elaborados. Porque a veces lo que destruye una relación no son los gritos, es el silencio. No es el impacto, es la repetición. No es el final, es el momento. Y el tiempo, ya había empezado a pasar factura. El mes de octubre trajo consigo un clima extraño. Los días todavía estaban ocupados, las agendas estaban llenas, pero había una tensión invisible que se extendía por toda la rutina de Thomas y Elisa como una delgada grieta en una pared previamente sólida. Estaba cada vez más centrado en los proyectos finales del trimestre, comprometido con objetivos agresivos y liderando reuniones cruciales que requerían una concentración absoluta. La presión de la junta aumentó y las decisiones se volvieron cada vez más estratégicas. Elisa, por el contrario, parecía estar en ascenso. Participé en eventos de alto perfil, asesoré a figuras públicas y fui invitado constantemente a nuevos proyectos. Su imagen estaba más pulida que nunca y su nombre ya circulaba con admiración entre los círculos influyentes. Pero la brillantez profesional que creció externamente estuvo acompañada de una distancia emocional que Thomas ya no podía ignorar. Las conversaciones se volvieron más prácticas, los besos más rápidos, las miradas más evasivas. Y aunque intentó convencerse de que todo formaba parte de una fase intensa, ya no pudo silenciar las alertas internas que latían cada vez con más fuerza. Los pequeños cambios empezaron a ganar peso.
Un perfume diferente en su abrigo, que no combinaba con los frascos de su tocador. Los mensajes respondían a justificaciones tardías y vagas sobre reuniones prolongadas. Una sonrisa ausente, como si su cabeza estuviera siempre en otra parte. Thomas, metódico por naturaleza, empezó a prestar atención a los detalles con el rigor de un investigador. No fueron celos infundados, no fue inseguridad. Fue percepción. La sensibilidad de quien conoce profundamente el alma de alguien y siente cuando empieza a alejarse, aunque sea en silencio. No se enfrentó. Aún no. En cambio, se retiró estratégicamente. Comenzó a observar más que hablar, a registrar patrones, a probar límites. Empezó a salir temprano del trabajo algunas veces, regresando a casa sin previo aviso, sorprendiéndola con invitaciones inesperadas. Y fue en esta serie de pequeños movimientos que los silencios de Elisa empezaron a hacerse más fuertes que cualquier explicación. En un viernes particularmente pesado, Thomas puso fin a una reunión tensa a media tarde y decidió que ya no podía soportar la duda constante que devoraba su cordura. Apagó su celular profesional, respiró hondo en el estacionamiento de la empresa y condujo directamente al restaurante donde Elisa había dicho que tendría una reunión de networking. Había utilizado esa palabra con frecuencia en los últimos meses. Redes. Una expresión lo suficientemente vaga como para justificar cualquier encuentro, en cualquier lugar y en cualquier momento. Cuando llegó, aparcó discretamente, entró al salón y pronto la vio. Sentado frente a un hombre que no conocía. No fue una reunión de negocios. El lenguaje corporal era claro, íntimo, cómodo. Ella sonrió con un brillo que no había llevado a casa desde hacía tiempo. El hombre, elegante y confiado, le tocó la mano con naturalidad, como si llevara días repitiendo ese gesto. Sin dudarlo, Thomas caminó hasta la mesa, se acercó a ella con calma quirúrgica y sacó una silla. La expresión de Elisa cambió en el momento en que lo vio. La sangre abandonó su rostro y sus labios temblaron, como si buscara una explicación que aún no existía. Thomas la miró fijamente y le dijo con voz firme y una sonrisa gélida, «Qué lindo verte aquí, mi amor. ¿Quién podría ser este hombre contigo?» La mesa quedó en silencio. El camarero que estaba a su lado dudaba en servir el vino. El hombre frente a Elisa se ajustó la chaqueta con incómoda lentitud, como si se diera cuenta de que estaba en territorio enemigo. Elisa intentó redactar una respuesta, pero ninguna palabra encontró fuerza para salir. Thomas, con la comedida elegancia de quien no pretende causar escándalo, luego se levantó, acomodó su silla con precisión y se alejó sin mirar atrás. No gritó, no acusó, no exigió explicaciones. El dolor ya se había sentido. El daño ya está hecho. Y el orgullo, activado. En el coche permaneció largos minutos con las manos en el volante, intentando entender lo que vendría después. No fue solo el final de un ciclo. Fue la ruptura de una confianza que se había construido con décadas de cuidado, dedicación y decisiones conscientes. Fue el silencioso punto de inflexión en el que algo dentro de él murió, pero al mismo tiempo algo más empezó a nacer, más fuerte, más lúcido, más implacable. Elisa intentó llamar 37 veces esa noche. Envió mensajes largos, intercalados con audios cortos, como alternando entre justificación y desesperación. Pero Tomás no respondió. Pasó las siguientes horas caminando por el apartamento como un extraño en su propia casa. Tocó los muebles, miró las fotos, abrió el armario compartido como quien vuelve a visitar un campo de guerra después del bombardeo. Cada objeto tenía ahora un nuevo peso, un olor diferente, un recuerdo contaminado. Esa noche durmió poco. El sonido de los mensajes que llegaban era como goteos tortuosos en una habitación oscura. Al amanecer se decidió. Esto no sería solo una ruptura. Sería una reconstrucción. Y esta reconstrucción comenzaría con la anulación simbólica de todo lo contaminado. En los días siguientes, Thomas mantuvo su postura. En el trabajo, nadie notó un cambio en su desempeño. En casa estableció límites fríos y claros. Elisa intentó hablar con él varias veces, con lágrimas en los ojos, con la voz entrecortada, con palabras que intentaban parecer sinceras. Pero para él, en ese momento, todo le sonó falso. Cada «lo siento» parecía calculado.
Cada intento de explicación sonaba como un acto ensayado. No gritó, no perdió el control, no discutió. Simplemente escuchó y siguió sus propios planes. La distancia emocional que una vez lo separó ahora era una armadura sólida. Elisa, por primera vez en años, no reconoció al hombre que tenía delante. Y eso la asustó profundamente. Fue durante uno de estos intentos de conversación cuando se dio cuenta de hasta dónde había llegado. Ya había transferido cuentas, realizado cambios en documentos, iniciado consultas legales. Ya había limpiado espacios de la casa, separado objetos personales, cambiado contraseñas, cancelado citas en su nombre. No fueron actitudes irreflexivas o impulsivas. Fueron acciones frías, calculadas y organizadas. Y esta organización, que siempre había sido una de sus cualidades más admiradas, ahora se volvió como una espada afilada. Era como si cada uno de sus movimientos dijera, has destruido algo que no puedes reconstruir. El sentimiento de pérdida empezó a crecer en el interior de Elisa de forma lenta y devastadora. Hasta entonces, creía que podía revertir la situación. Que todo lo que haría falta sería tiempo, una disculpa bien colocada, una explicación emotiva. Pero ahora empezaba a comprender que había cruzado una línea invisible. Una línea donde el amor todavía existía, pero ya no era suficiente. Una línea donde un hermoso pasado ya no garantizaba el perdón. El miedo se apoderó de ella. Miedo a perder no solo a su marido, sino al hombre que era su base, su espejo, su terreno. Y más que eso, empezó a temer la nueva versión de Tomás que se estaba formando ante sus ojos. Mientras tanto, comenzó a reconstruir su propia narrativa. No se trataba solo de dejar a Elisa. Se trataba de encontrarte a ti mismo de nuevo. Para tomar el control de tu propia vida con más coraje que nunca. Comenzó a aceptar invitaciones que antes rechazaba, comenzó a salir con compañeros de trabajo, a asistir a eventos solo y a cuidar más su apariencia. Las personas a su alrededor notaron el cambio, y aunque nadie conocía los detalles, estaba claro que se estaba formando una nueva fuerza en él. Era como ver un fénix silencioso preparándose para volar. Hasta que llegó la invitación para una reunión con un nuevo grupo de inversores. Una cena sofisticada en un restaurante de renombre. Tomás dudó, pero decidió ir. Necesitaba reocupar su espacio social, necesitaba afirmarse. El ambiente era elegante, los ojos naturalmente se volvían hacia él. Y fue allí, entre brindis y presentaciones, donde conoció a una mujer con una presencia magnética. Alto, confiado, con una mirada firme y una sonrisa que se mantenía sin esfuerzo. El tipo de persona que no necesitaba decir mucho para hacerse notar. Hablaron durante horas. Y en ese encuentro, algo latente en su interior empezó a despertar. Mientras tanto, Elisa empezó a vivir entre la desesperación y la culpa. Intentó recuperar el espacio que había perdido, pero ahora se encontraba ante un abismo. Comenzó a observar a Tomás desde lejos, notando el nuevo brillo en sus ojos, el nuevo ritmo en su vida. Y algo dentro de ella empezó a desmoronarse. Porque por primera vez ella ya no era la protagonista de esa historia. Y por mucho que lo intentara, sabía que ya no tenía el control. Lo que Tomás todavía no sabía era que la traición que había presenciado era solo la superficie de un complot más profundo. Había más. Mucho más. Un detalle oculto, una elección hecha en la sombra, un secreto que lo cambiaría todo. Y estaba a punto de descubrirlo. La invitación llegó en una caja de terciopelo negro. Una tarjeta sobria, con discreta caligrafía dorada, decía simplemente, para celebrar el nuevo ciclo. Fue una cena exclusiva, ofrecida por una reconocida corredora de inversiones, en lo alto de uno de los edificios más lujosos de la ciudad. Tomás dudó por un momento. Ya no asistía a este tipo de eventos con la misma ilusión que antes. Había algo en él ahora que era más selectivo, más cuidadoso acerca de lo que merecía su tiempo y presencia. Pero no me negaría. Sabía que sería observado, que sus próximos pasos serían seguidos desde lejos por ojos que algún día se posarían en su almohada. Y había algo en aceptar esa invitación que parecía un movimiento silencioso en el juego de ajedrez de la vida misma. Vestía con elegancia, firmeza y serenidad. Sabía que, a partir de entonces, cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier mirada, podría reescribir el curso de su propia historia.
El comedor estaba bañado por luces ámbar, con una vista panorámica de la ciudad. Allí todo era lujoso sin ser vulgar, refinado sin esfuerzo. Entre brindis y saludos, lo llevaron a su mesa y allí estaba ella. Elena. La mujer que había conocido semanas antes, cuya presencia marcaba con intensidad cualquier ambiente. Llevaba un vestido de seda azul marino que parecía esculpido a su silueta. Cuando lo vio acercarse, se puso de pie con una sonrisa que no pedía permiso para suceder. Thomas extendió su mano, pero ella le dio un beso en la mejilla que duró más que el protocolo y menos que el deseo. Se sentaron. Hablaron. Brindaron. Y durante horas, todo allí fue ligero, fluido y estimulante. No hubo prisa. Hubo sincronía. Mientras se desarrollaba la cena, Thomas no sabía que al otro lado de la ciudad, Elisa se enfrentaba a un malestar que llevaba días creciendo como una tormenta interna. Desde la noche en el restaurante, su rutina se ha convertido en un mar de incertidumbre. Los días transcurrieron como un teatro silencioso donde ella interpretó el papel de esposa arrepentida, pero fue ignorada por el verdadero protagonista de la trama. Intentó reconstruir la relación con palabras dulces, con toques delicados, con recuerdos de lo que alguna vez fueron. Nada tuvo ningún efecto. Era distante, pero no frío. Estaba presente, pero inalcanzable. Sabía que había perdido mucho más que un hombre. Había perdido su respeto. La admiración. Y quizás, el más demoledor, la atención. Ahora miró en otras direcciones. Y esa noche, aún sin saber a dónde iba, algo dentro de ella le dijo que esa era la noche en que todo cambiaría para siempre. Horas más tarde, mientras Thomas y Elena caminaban hacia el vestíbulo del edificio, algo sucedió. Uno de los directores de la correduría los interceptó, emocionado, con la naturalidad de quien conecta mundos. Ustedes dos se conocen desde hace poco tiempo, ¿no? Qué curioso, se van a llevar muy bien. Ella tiene un historial de reestructuraciones increíble. De hecho, ella fue quien lideró la transición de imagen de Elisa, su esposa. Un trabajo impecable, por cierto. ¿Lo sabías? El mundo se detuvo. La frase, lanzada con la inocencia de quien cree contribuir a una conversación ligera, cayó sobre Thomas como una explosión contenida. Lentamente volvió su rostro hacia Elena. Ella, por un breve segundo, perdió el control de su expresión. Intentó sonreír, pero el silencio entre ellos hizo que el gesto fuera inútil. Thomas simplemente murmuró, disculpe, y caminó hacia la terraza exterior, donde el viento de la noche parecía más aleccionador que el vino que había bebido. Elena lo siguió, como si ya hubiera previsto el acontecimiento. Sabía que ese momento llegaría. Y que merecía escuchar la verdad. Mientras se acercaba, le tocó el brazo y dijo en tono tranquilo pero firme, nunca planeé esto, Thomas. No sabía quién eras cuando acepté la primera invitación. Solo me enteré más tarde. Cuando ya estaba involucrado. Él no respondió de inmediato. Miró al horizonte como quien intenta encontrar lógica en las luces de la ciudad. Y continúa, cuando me contrataron para trabajar con la imagen de Elisa, no tenía idea de lo que había detrás de esa fachada. Recibí instrucciones de ella, creé estrategias, mejoré su presencia en eventos, perfeccioné su discurso, ayudé a atraer inversionistas. Pensé que estaba haciendo mi trabajo. Hasta que descubrí que parte de lo que ella quería no era visibilidad profesional. Era acceso. Influencia. Poder. Thomas volvió el rostro lentamente, sus ojos estaban tranquilos, pero había en ellos un dolor denso, silencioso e irreversible. ¿Me estás diciendo que ella usó tu trabajo para atacarme? Elena asintió. Quería crecer. Quería visibilidad. Sabía que tú eras el puente entre ella y un mundo que todavía no controlaba. Y cuando se dio cuenta de que no podía hacerlo sola, creó otra estrategia. Acercándose a quienes la rodeaban. Yo era solo una pieza más del plan. Hasta que me alejé. Él frunció el ceño. ¿Apartarse? ¿Cuándo fue eso? Elena respiró hondo. 3 días antes de conocernos. Pedí irme. Le dije que ya no me sentía cómoda con el rumbo que había tomado la relación profesional.
No le conté todo, no era necesario. Pero ella entendió. Y supe que, a partir de entonces, ella haría todo lo posible para mantener las apariencias. Tomás dio un paso atrás. No por miedo. Pero decepción. La traición física, en sí misma, ya había sido un golpe violento. Pero lo que descubrí ahora tenía una textura diferente. Fue una traición estructural. Intelectual. Calculado. No se trataba solo de deseo. Se trataba de manipulación. Sobre un juego jugado con frialdad. Ella no solo lo había traicionado. Había utilizado su nombre, su prestigio, su alcance como peldaños hacia algo que nunca tuvo que ver con el amor. Todo lo que creía haber construido junto a Elisa ahora se estaba desmoronando como arena mojada que se deslizaba entre sus dedos. Elena intentó acercarse de nuevo. No quiero que me veas como un cómplice. Me alejé tan pronto como lo entendí. Y cuando te conocí, todo eso quedó en el pasado. Él asintió lentamente. No se trataba de ella. Ahora no. Se trataba de juntar las piezas de un cruel rompecabezas. Regresó a casa en silencio. Y por primera vez en semanas, miró a Elisa a los ojos con una oscura calma. Ella estaba en la sala, sentada, esperando, como si hubiera predicho que ese sería el momento. Cuando entró no dijo nada. Se limitó a observarlo, tratando de predecir qué versión de Thomas cruzó esa puerta. Se sentó en la silla de enfrente y, después de largos segundos, preguntó, ¿sabías que Elena era tu asesora cuando la conocí? Elisa vaciló. Sí. Me enteré al día siguiente. Pero pensé que te enteraste por casualidad. Nunca imaginé que ella diría algo. La respuesta sonó como una confesión. Pero no fue solo eso. Fue la confirmación de que, desde el principio, Elisa había liderado todo. Ella no solo lo engañó. Ella lo manipuló, lo expuso, explotó sus conexiones, rediseñó su imagen como parte de un proyecto personal de ascensión. Luego dijo en voz firme pero baja, no me engañaste simplemente con un hombre. Me engañaste con quien elegiste ser. Lloró Elisa. Pero no se disculpó. Por primera vez se dio cuenta de que no tenía sentido. No había forma de deshacer lo hecho. Thomas se levantó lentamente, caminó hacia la oficina, regresó con un sobre y lo colocó sobre la mesa de café. Este es el borrador del divorcio. Ya está todo organizado. El apartamento es mío. El coche está a tu nombre. La cuenta conjunta ha sido cerrada. Conservas lo que trajiste. Y lo que te llevaste. Elisa, ahora sin fuerzas, se limitó a asentir. Intentó decir algo, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró y concluyó, siempre has tenido talento para crear imágenes. Es una pena que tu verdadero rostro sea tan pequeño en comparación con lo que intentaste parecer. Esa noche, Thomas no lloró. No gritó. No llamó a nadie. Simplemente condujo hasta un lugar donde el pasado no tenía voz. Sabía que de ahora en adelante su historia sería diferente. Y que el verdadero comienzo comenzaría no con un nuevo amor, sino con la certeza de que había vencido sin necesidad de destruir a nadie. Simplemente dejar que cada uno coseche lo que sembró. La primera mañana después de que se presentaron los papeles del divorcio fue gris, pero dentro de Thomas, el clima ya no era lluvioso. Fue extraño darme cuenta de que el peso sobre mis hombros había sido reemplazado por una incómoda ligereza. No fue felicidad ni alivio total. Era otra cosa. Una especie de silencio mental tras semanas de guerra interna. Se despertó temprano, incluso sin despertador, se vistió tranquilamente y se dirigió a un discreto café del centro financiero, al que rara vez iba, pero que siempre asociaba con la concentración. Allí, entre el aroma del café recién hecho y las conversaciones en voz baja, abrió su computadora portátil, repasó sus próximos pasos y respondió correos electrónicos como si escribiera una nueva versión de sí mismo. Todavía no le había contado a nadie los detalles de lo que había experimentado en las últimas semanas y no tenía intención de hacerlo. Había decidido que no daría la oportunidad de que la historia de su caída se convirtiera en un chisme. Eso era suyo y de nadie más.
Elena apareció más tarde ese día. No por coincidencia. Le había enviado un mensaje por la mañana, simplemente diciendo que estaba cerca si quería hablar. No insistió. Él respondió con la ubicación de la cafetería y ella entendió. Cuando llegó tenía la misma postura tranquila, la sonrisa comedida de quien respeta el espacio y no tiene prisa. Se sentó frente a ella sin decir nada. Thomas la miró durante unos segundos, luego cerró el portátil y se permitió mirar más detenidamente. Todavía estaba en el proceso de comprender lo que sentía por ella. Y todavía no había un nombre correcto. Pero había algo ahí. Verdadero. Sinceridad. Quizás por primera vez en mucho tiempo no se sintió manipulado por alguien. Hablaron de todo, menos de Elisa. Hablaron de viajes, proyectos de futuro, música, la ciudad, el mundo. Era como si ambos estuvieran despejando el terreno para algo que podría construirse con mayor integridad. Cuando Elena le tocó ligeramente la mano, él no se inmutó. El toque no fue posesivo, fue humano. Fue un gesto de presencia, no de dominio. Y por primera vez en semanas, se rió. No por sarcasmo, no por alivio. Pero de verdad. Elisa, por su parte, había salido del apartamento con la misma discreción con la que años antes entró en su vida. Tomó pocas bolsas, ya que lo único que quedaba eran los objetos que le pertenecían por derecho y por origen. Sabía que la parte emocional había permanecido allí, y no como un vínculo, sino como una herida expuesta. Se instaló temporalmente en la casa de un amigo cercano, un amigo de la infancia que aún no conocía los detalles, pero que le había ofrecido refugio sin preguntas. Los primeros días Elisa intentó ocupar su mente en el trabajo, en tareas banales, en paseos solitarios. Pero ninguna distracción fue lo suficientemente fuerte como para silenciar la pesadez que se acumulaba en su conciencia. El domingo por la noche decidió hacer algo que venía postergando, fue a casa de sus padres. Pasarían meses sin visitarlos en profundidad, siempre inventando compromisos, limitando el tiempo de las conversaciones. Sabía que ese regreso sería simbólico. Cuando su madre abrió la puerta, se quedó paralizada por un momento. Elisa estaba pálida, delgada, demacrada de una manera que no se puede disimular con maquillaje o sonrisas entrenadas. Se sentaron en el sofá del salón como lo habían hecho en el pasado, cuando Elisa aún era una joven confundida que intentaba comprender el mundo. La madre, con sabiduría que nacía del dolor y de la paciencia, no preguntó nada. Solo esperé. Elisa no pudo aguantar mucho. Colapsado. Lo contó todo, entre sollozos y palabras entrecortadas. La traición. El plan. El colapso. La madre escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, solo apretando fuerte su mano. Al final, dijo con voz tranquila, lo que perdiste no fue un hombre. Fuiste a ti mismo. Ahora necesitas encontrarte a ti mismo de nuevo. Y eso te dolerá, pero te sanará. Elisa lloró más. Por una vez, no para convencer ni manipular. Sino porque las palabras de su madre fueron como un espejo que no la perdonó, pero tampoco la rechazó. Mientras tanto, Thomas recibió un correo electrónico inesperado. Era del director general de la empresa donde trabajaba, convocándolo a una reunión extraordinaria a fin de semana. El tono fue cordial pero directo. Hubo interés en hablar sobre el futuro del liderazgo y la imagen institucional. Tomás no tenía dudas. Sabía que, aunque no había expuesto nada públicamente, los rumores sobre el divorcio ya debían estar circulando por pasillos invisibles. Y no le sorprendería que hubiera quienes intentaran utilizar eso para cuestionar su estabilidad o su imagen. Era hora de reafirmar aún más sus pasos. La mañana de la reunión, se vistió con la precisión de quien va a una elegante batalla. Llegó temprano, saludó a todos con una sonrisa discreta y se sentó a la mesa de conferencias sin temblar. El director general entró con otros dos directores, todos experimentados, maduros, pero visiblemente atentos a lo que vendría después. Tras los trámites, el director de mayor edad inició la conversación. Thomas, hemos recibido algunos comentarios sobre cambios recientes en tu vida personal. Sabemos que has mantenido tu profesionalidad habitual, pero estamos ante un momento estratégico para la empresa y queremos entender cómo te va y cómo piensas continuar. Tomás respiró hondo.
Era la pregunta que esperaba, pero no de la manera que temía. Fue una apertura. Una invitación a la transparencia. Y luego habló. Sin andarse con rodeos. Habló del divorcio, de la decisión de mantener todo en secreto, de la elección de priorizar su integridad. Pero dijo más. Explicó cómo este proceso lo había reconfigurado como líder. Cómo ahora se sentía más alineado con sus valores. Y cómo esto se reflejaría en futuros proyectos. El director general lo escuchó atentamente, intercambió miradas con los otros dos y, al final, dijo, es raro ver a alguien salir de una crisis personal con tanta lucidez. Tienen nuestra confianza. La reunión terminó con un nuevo acuerdo. Thomas sería ascendido para liderar la nueva expansión internacional, un brazo estratégico que requeriría viajes, autonomía y presencia global. Era la oportunidad que siempre había deseado, pero que había pospuesto durante mucho tiempo en nombre de otras prioridades. Ahora era suyo. Elisa se enteró de la noticia 2 días después, a través de la prensa. El artículo elogiaba la actitud de Thomas, su elegancia ante la transición personal, y destacaba su nombre como uno de los más prometedores de la nueva generación de ejecutivos. Su foto junto a Elena, en un evento reciente, ilustró el artículo. No había ningún título romántico, pero el encuadre de los dos fue suficiente para que una mirada más cercana captara la conexión. Al ver eso, Elisa sintió una opresión en el pecho que no provenía de un orgullo herido, sino del anhelo por lo que ella misma destruyó. No lloró. No llamé. Simplemente cerró la computadora portátil y se quedó allí, mirando al vacío, dándose cuenta, tal vez por primera vez, de que había cruzado un punto sin retorno. La semana siguiente, Thomas viajó con Elena a Lisboa, donde tendría lugar la primera ronda de negociaciones para el nuevo proyecto. Pasaban los días entre reuniones y cenas ligeras, y por las noches paseaban por las calles empedradas, intercambiando confidencias y risas sinceras. Elena no intentó ocupar el espacio de nadie. Ella simplemente estaba allí. Y Thomas, por primera vez, no tuvo miedo de abrirse. En una de las cenas, ella lo miró seriamente y le dijo, «Sabes que lo que hemos pasado no tiene remedio. No estoy aquí para curarte». Tomás sonrió. «No necesito curación. Realmente la necesito. Y tú me la has dado». Elena le devolvió la sonrisa y allí, entre las velas encendidas y los platos sencillos, algo más se apoderó de ella. No fue una prisa. Fue presencia. De regreso a la ciudad, Elisa comenzó a vivir de manera más solitaria. Cortó lazos con algunas personas, se alejó de los círculos sociales, se dedicó a atender a pequeños clientes, rechazando invitaciones mayores. Sabía que estaba en proceso de reconstrucción. Inició terapia, se acercó a su hermana y poco a poco empezó a rescatar fragmentos de sí mismo que había abandonado para construir una imagen que ahora sabía hueca. Ya no buscó recuperar a Thomas. Sabía que eso ya no era posible. Pero buscó reencontrarse a sí mismo. Y este era un camino solitario pero necesario. Una tarde de primavera, meses después, los dos se cruzaron por casualidad en la librería donde solían ir juntos. Fue una reunión breve. Amigable. Thomas estaba acompañado por Elena. Elisa estaba sola. Intercambiaron saludos, una breve sonrisa y se separaron por los pasillos de las estanterías. Ningún daño visible. Solo un silencio que, en ese momento, no resultó pesado. Fue el verdadero final de una historia. Pero el comienzo, para ambos, de algo que finalmente parecía cierto. Y en ese silencio final, estaba todo. El sonido de pasos resonando por el pasillo del aeropuerto parecía resonar también dentro de Thomas, como si cada golpe firme en el suelo lo alejara más de la vida que alguna vez llevó. El regreso de Lisboa no significó un final, pero marcó la consolidación de algo que había sido tejido con delicadeza y convicción, se había alejado, por fin, emocionalmente de la vieja versión de sí mismo. No hubo euforia, ni ese orgullo inflado que muchos exhiben cuando creen haber superado una etapa difícil. Era una especie de paz que no requería ruido. Una paz silenciosa y sólida, construida no solo por la distancia de Elisa, sino sobre todo por el reencuentro consigo mismo. En el taxi de regreso a casa, miré por la ventanilla sin pensar en nada concreto, pero lo sentí todo claro, la libertad, el tiempo recuperado,
la tranquilidad de no necesitar más adivinar mentiras ni interpretar silencios. Sabía que su nuevo hogar era más que paredes y muebles nuevos, era el espacio donde la honestidad volvería a ser la base de todo vínculo. Los días siguientes transcurrieron con el peso justo de rutinas bien resueltas. El trabajo lo absorbió sanamente, los proyectos internacionales continuaron con firmeza y la conexión con Elena se profundizó sin presiones. Ella no exigía constancia forzada, no exigía promesas futuras, no lo empujaba a lugares que aún no quería pisar. Ella fue paciente con sus dudas y clara con sus sentimientos. Ella también llevaba las cicatrices de relaciones pasadas y no quería empezar de nuevo desde la fantasía, sino desde la realidad. Y eso es lo que Thomas necesitaba ahora, alguien que no huiría de la verdad, incluso cuando le doliera. La intimidad entre los dos se volvió más densa con cada encuentro, y los silencios que compartían ya no eran incómodos, en cierto modo, eran curativos. Era como si cada minuto con ella le permitiera despedirse, poco a poco, de todas las versiones de sí mismo que fueron destrozadas por Elisa. Aún así, hubo momentos de duda. La reconstrucción emocional nunca ocurre en línea recta. Había noches en las que los recuerdos volvían con la fuerza de un vendaval, recuerdos de viejas risas, de planes que nunca llegaron a concretarse, de miradas cómplices que hoy parecían tan lejanas como un recuerdo de infancia. Esas noches no ocultaba su melancolía a Elena. Y ella no intentó arreglarlo. Solo lo escuché. Y a veces eso era todo. Elisa, por su parte, se hundió lentamente en el abismo de sus elecciones. La soledad que al principio parecía un retiro necesario empezó a revelar otros lados. No era solo la ausencia de Thomas lo que la consumía. Era el vacío que dejaba todo lo que ella construía en torno a las apariencias. Los contactos sociales comenzaron a alejarse tan rápido como se habían acercado a ella cuando aún tenía un nombre respetado. El trabajo, que alguna vez estuvo en auge, ahora oscilaba entre proyectos breves y rechazos discretos. La imagen que tanto había cultivado requería ahora una reinvención para la que no estaba preparada. Comenzó a vivir de forma contenida, casi invisible. Evitó lugares donde antes era recibida con entusiasmo, porque sabía que la mirarían con otros ojos. La vergüenza, aunque silenciosa, era visceral. Y no por la traición en sí, sino por el reconocimiento de que todo lo que intentó construir se vino abajo desde la base, no se sustentaba en la autenticidad, sino en el interés, la ambición y el descuido emocional. Fue durante una conversación con su terapeuta que Elisa se enfrentó al dilema que hasta entonces había estado evitando: ¿qué habría hecho si la situación hubiera sido al revés? Si fue Thomas quien la traicionó, la expuso, la degradó y utilizó su imagen para promover sus propios planes. La respuesta fue tan clara como dolorosa. Ella lo habría destruido todo. Habría provocado un escándalo, se habría victimizado y habría utilizado todas las armas posibles para manchar su reputación. Y, sin embargo, había elegido el camino opuesto. Él nunca expuso nada, nunca se defendió en público, nunca la humilló. Simplemente abandonó la escena. Elegante, directa, silenciosa. Y ahora entendía que ese silencio era lo que más le dolía. Porque decía todo lo que las palabras no podían. Ella no estaba sola. Estaba frente al reflejo desnudo de quien se había convertido. Y esta imagen ya no se podía evitar. Semanas después, Elisa recibió una invitación inesperada. Era un mensaje sencillo, enviado por el padre de Thomas. El anciano, con quien siempre había mantenido una relación cordial, quería hablar con ella. Dijo que sentía que todavía era necesario decir algo. Ella dudó. Pensó en negarse. Pero algo en ese mensaje la hizo aceptarlo. Quizás fue la necesidad de afrontarlo todo de una vez por todas, de cerrar honestamente las últimas puertas. Se encontraron en un café discreto, en un barrio tranquilo. El hombre ya estaba sentado cuando ella llegó, con la mirada fija, las manos juntas y una serenidad que la hizo estremecer. No había ningún juicio en su tono, solo una especie de dolor contenido. No quería hablar de lo que ella hizo. Ni siquiera pidas explicaciones. Quería, según sus palabras, llevar un mensaje desde el corazón de un padre al corazón de una mujer que aún puede encontrar su esencia. Escuchó, en silencio, mientras él hablaba de Thomas cuando era niño, de su rectitud desde que era joven, de cómo siempre fue alguien que eligió el camino más difícil pero más limpio.
Habló de lo orgulloso que estaba de su hijo y de lo difícil que era verlo sangrar por dentro sin gritar. Y luego, con voz firme pero gentil, dijo, perdiste a Thomas, pero tal vez no necesites perderte a ti mismo también. Aún puedes hacer algo bueno con lo que aprendiste. No por él, sino por ti. Elisa abandonó el lugar sin poder responder. Caminó por calles aleatorias durante más de una hora, en estado de shock, tratando de procesar lo que había oído. Por primera vez en mucho tiempo pensó en el perdón. No es lo que esperaba recibir. Pero lo que necesitaba aprender para ofrecerse ella misma. Mientras tanto, Elena y Thomas se preparaban para un nuevo viaje, esta vez por trabajo, pero con una extensión personal prevista. Una pequeña casa de campo en la región vinícola. A unos días de todo. Lejos del pasado, de las expectativas, de las heridas. Era la primera vez que Thomas, vestido de traje, aceptaba salir sin dejar las puertas entreabiertas. A lo largo del camino, en silencio, sintió su mano tocar la suya con otra firmeza. No fue seducción. Fue presencia. Volvió el rostro, encontró su mirada y por primera vez se permitió decir lo que había estado conteniendo, todavía no te amo, Elena. Pero disfruto profundamente de la paz que siento cuando estoy contigo. Ella sonrió. No espero que me ames ahora. Solo quiero estar donde esté la verdad. El viaje transcurrió entre paisajes silenciosos, comidas sencillas y conversaciones que no necesitaban solucionarlo todo, solo existir. Un día, sentado bajo un porche de madera mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Thomas habló de un sueño que había tenido hace mucho tiempo, abrir una pequeña consultoría que combinara estrategia con propósito, donde pudiera utilizar su experiencia para ayudar a las pequeñas empresas a crecer con integridad. Ellen escuchó con ojos brillantes. Dijo que debería hacerlo. Que este era él. Y en ese instante, Thomas supo que estaba listo. No solo para seguir adelante, pero volver a estar completo. En el camino de regreso, las maletas parecían más ligeras. Y no porque llevaran menos ropa, sino porque ya no llevaban fantasmas. En la casa de Tomás ya no había rastros de Elisa. Pero su corazón tampoco. El lugar ahora olía a la lavanda que Elena esparcía por los rincones, tenía la música que le gustaba escuchar mientras cocinaba, tenía libros nuevos, fotos recientes, recuerdos frescos. Pero no se trataba de reemplazar. Se trataba de sumar. Se trataba de reconstruir la vida con nuevos colores, sin tener que borrar los anteriores. El dilema de Elisa, sin embargo, todavía no tuvo resultado. Cada día maduró más. Empezó a escribir. Primero en un simple cuaderno. Luego, en un blog discreto. Contó su experiencia sin nombres, pero con sinceridad. Habló de cómo la ambición puede ser cegadora, de cómo las relaciones superficiales socavan el alma, de cómo perder a alguien por culpa propia puede ser más doloroso que ser abandonado. La gente empezó a leer. Para comentar. Gracias. Sentí, poco a poco, que algo estaba haciendo bien. No para redimirte ante los ojos de los demás, pero sí para no ahogarte en la propia culpa. Todavía cargaba con el dolor. Pero ahora, con ello, llegó un propósito. Y a pesar de todo, sus caminos parecían haber encontrado finalmente su distancia segura. Ni siquiera lo suficientemente cerca como para doler. No lo suficiente como para ignorar que un día lo fueron todo el uno para el otro. Lo que quedó entre ellos fue algo raro, la conciencia de que incluso los grandes amores, cuando son traicionados, no mueren, solo se transforman en lecciones profundas que nos acompañan como cicatrices bien curadas. Todavía visible. Pero ya no duelen. El otoño llegó ese mismo año, tiñendo las calles con tonos más suaves y hojas esparcidas como recuerdos olvidados. La ciudad se desaceleró, las mañanas se hicieron más frescas y los vientos llevaban una melancolía que no era dolorosa, sino reflexiva. Thomas aprovechó este ritmo más lento para repensar sus planes. La idea de la consultoría ya no era solo una intención, sino un proyecto en fase de estructuración. Había alquilado una habitación discreta, alejada de las torres corporativas, con grandes ventanales y vista a un parque. Estaba formando un pequeño equipo y seleccionando cuidadosamente a mis primeros clientes.
Seleccioné cuidadosamente los proyectos que acepté porque ahora ya no quería repetir los patrones de un pasado donde la urgencia devoraba la calidad de vida. Trabajar, sí, pero con propósito. Crecer, sí, pero sin tener que traicionarte en el proceso. Todo se movía con una fluidez casi irreal. Las reuniones fluyeron, las ideas tomaron forma y la vida, poco a poco, adquirió una nueva textura, más densa, más real, más completa. Una tarde, Elena apareció en la puerta de la sala con una sonrisa cansada pero cálida. Llevaba 2 bolsas de comida tailandesa y una botella de vino blanco. Él sonrió cuando la vio. Ya estaba acostumbrado a su presencia en su nueva rutina. No ocupaba un espacio que no le era dado, pero sabía exactamente cómo hacerse esencial. Se sentaron en el suelo, entre papeles, carpetas y borradores, y cenaron allí mismo, sin prisas. Entre sorbos, ella lo miró con una mirada más seria y, tras unos segundos de vacilación, dijo, ¿alguna vez has pensado si algún día podrás perdonarla? Thomas tardó un poco en responder. Fue una pregunta que evitó. No porque no quisiera afrontarlo, sino porque sabía que la respuesta no era sencilla. Respiró hondo y dijo, en voz baja, perdonar no es olvidar, Elena. No quiero olvidar. Eso me construyó. Y el perdón, tal vez no sea para ella. Es para mí. Y tal vez, sí, tal vez algún día pueda. Ella simplemente asintió. No fue un cargo. Fue una conversación sobre la humanidad. Y eso, más que nada, los acercó. Mientras tanto, Elisa continuó su proceso de reinvención. Sus textos ganaron visibilidad y comenzaron a circular entre grupos de apoyo emocional y foros centrados en las relaciones y la autoestima. Algunas mujeres le escribieron agradeciéndole su honestidad y diciendo que encontraron el coraje para repensar sus propias decisiones. Elisa, sin buscar reconocimiento, se encontró ante una nueva identidad, la de alguien que se reconstruye en voz alta. Comenzó a dar pequeñas conferencias en espacios alternativos, cuidando siempre de mantener el anonimato de los involucrados. Hablaba de sí mismo sin convertirse en el centro. Usó su historia como punto de partida para reflexiones más amplias. Y cuanto más hablaba, más entendía el peso real de lo que había hecho. No como falta, sino como consecuencia. Con el tiempo, se pudo ver que allí había una genuina transformación, que no buscaba excusas, solo comprensión. Un día, mientras revisaba un artículo que se publicaría en una revista digital sobre relaciones, recibió una conexión inesperada. Ella era la madre de Tomás. La voz al otro lado de la línea era tranquila, pero tenía un tono serio. La señora le dijo que su nieto menor, el hijo de la hermana de Thomas, había sido hospitalizado por un problema de salud y que todos se reunirían en el hospital para apoyar a la familia. Elisa escuchó en silencio. El impulso inicial fue agradecerles la información y colgar, respetando la distancia natural que ahora los separaba. Pero algo dentro de ella la obligó a preguntarse si no sería apropiado ir allí. Al otro lado de la línea, después de unos segundos de silencio, la respuesta llegó dulcemente, si tu corazón está limpio, hija mía, ven. Elisa colgó y se quedó quieta varios minutos. Mi corazón se hundió, no por la esperanza de un acercamiento, sino por saber que esa invitación conllevaba algo raro, misericordia. En el hospital el ambiente era de tensión controlada. El niño estaba siendo examinado y la familia esperaba con esa clase de fe que se basa en miradas y manos juntas. Cuando llegó Elisa, algunas cabezas se volvieron. Algunas cejas se alzaron. Pero nadie habló. Se acercó a la madre de Thomas, quien la recibió con un breve y sincero abrazo. No intercambiaron muchas palabras. Simplemente compartieron el silencio de quien sabe que, a veces, estar ahí es todo lo que puedes ofrecer. Cuando Thomas la vio, quedó visiblemente sorprendido. Pero no hubo enfrentamiento. Solo un discreto movimiento de cabeza, como reconociendo que ciertos gestos, cuando son auténticos, no requieren justificación. Ellen no estuvo presente esa noche porque había viajado para visitar a sus padres. Y tal vez sería mejor así. El encuentro entre los dos excónyuges, aunque breve, debía realizarse sin intermediarios. Al final de esa noche, cuando llegó la noticia de la recuperación del niño, la familia se abrazó.
Elisa permaneció al margen, observando con los ojos llorosos, y antes de irse se acercó a Thomas. Él la miró. Ella simplemente dijo, gracias por no alejarme de esto. Aunque no lo merecía. Respondió en un tono tranquilo, casi neutral, algunas cosas no se tratan de merecimientos. Se trata de elecciones. Y luego ella se fue. Ese breve encuentro no cambió el curso de la historia, pero dejó huellas. Thomas reflexionó durante días sobre lo que había sentido. No hubo más dolor ni ira. Había una especie de compasión madura, como si finalmente hubiera logrado separar a la mujer que lo lastimó de la mujer que ahora intentaba reconstruirse. Y eso, de por sí, lo liberó aún más. Elena regresó del viaje y notó un brillo diferente en sus ojos. Ella preguntó a la ligera y él le contó sobre la reunión. Ella escuchó atentamente, sin celos, sin sospechas. Al final, simplemente dije, esto también es parte de lo que te hace ser quien eres. Y elegí amar a este hombre por completo. Y en ese instante, Thomas se dio cuenta de que había cruzado el último límite emocional. A partir de entonces ya no hubo más puentes con el pasado que quemar. Solo nuevos caminos que merecían ser construidos. Las semanas se convirtieron en meses. La consultoría estaba prosperando. Elena se embarcó en un nuevo proyecto propio, equilibrando su carrera con su nueva relación de una manera alegre. Elisa publicó un libro independiente con los textos que escribió a lo largo de su reconstrucción, mezclando crónicas con reflexiones sobre los errores, las elecciones y el perdón. El libro comenzó a circular y sorprendió por su autenticidad. Una tarde lluviosa, Thomas encontró un ejemplar en el estante de una librería que visitaba con frecuencia. Lo cogió, lo hojeó tranquilamente y leyó uno de los pasajes. Era un pasaje que claramente se refería a él. Pero no hubo nombres ni acusaciones. Solo había una frase que se le quedó grabada en la mente: el mayor perdón que le puedes dar a alguien es no exigirle que regrese. Cerró el libro, sonrió levemente y volvió a colocar la copia en el estante. Había llegado el momento en que todo tenía sentido, incluso lo que parecía absurdo. El dolor, las pérdidas y los desacuerdos eran ahora piezas fundamentales de una narrativa mucho más amplia. Nadie salió ileso, pero todos estaban más conscientes. Más humano. Y en este punto de la historia, los caminos que parecían entrelazarse para siempre ahora tomaron direcciones diferentes, no a través del fracaso, sino a través de la evolución. Un nuevo comienzo silencioso para cada uno de ellos, por separado, pero con la certeza de que, en algún nivel profundo e invisible, seguirían conectados por lo que aprendieron juntos. Y esa, al final, era la única forma verdadera de eternidad. El año transcurrió sin fuegos artificiales ni grandes celebraciones. Para Thomas, el punto de inflexión fue silencioso, casi simbólico. Pasó la noche en casa, al lado de Elena, rodeado de poca gente y de conversaciones profundas. El tiempo, ahora, era un activo que manejaba con celo. Ya no había prisa por demostrarle nada a nadie. Su nueva oficina prosperó dentro de los límites de lo que él eligió abrazar, rechazando contratos que exigían más de lo que él quería ofrecer. Prefería proyectos humanos, con historias reales detrás, pequeñas empresas que buscaban más un propósito que un beneficio inmediato. Fue curioso notar cómo había cambiado su mirada, antes tan técnico y analítico, ahora era más sensible, atento a las intenciones detrás del negocio. Y eso no lo debilitó. De lo contrario. Era como si hubiera encontrado un lugar donde finalmente podría estar completo, sin tener que cortarse pedazos de sí mismo para encajar en el mundo empresarial. Elena también floreció. El proyecto social que inició junto a otros profesionales del campo de la imagen y el comportamiento cobró visibilidad tras un artículo que contaba la historia de mujeres que utilizaron su experiencia para ayudar a víctimas de violencia emocional a reconstruir no solo su apariencia, sino también su autoestima. El éxito no se le subió a la cabeza. Continué levantándome temprano, disfrutando de la cocina mientras escuchaba jazz y tomando notas a mano en viejos cuadernos. Fue inquietantemente simple. Y fue precisamente esta estabilidad la que empezó a configurar una decisión inesperada: Elena decidió pasar una temporada en el extranjero. En Noruega había surgido una propuesta de intercambio entre proyectos sociales y, tras días de reflexión, aceptó. Cuando le contó a Thomas,
Los dos estaban sentados junto a un lago en un parque, el sol reflejándose en el agua con una luz serena. Él escuchó en silencio, sosteniendo su mano con fuerza pero sin intentar detenerla. Explicó que no se trataba de una fuga ni de una salida. Era simplemente algo que necesitaba hacer por sí misma, por todo lo que también había dejado ir a lo largo de los años. Thomas asintió y el abrazo que siguió fue largo y sin promesas. Solo dos adultos que sabían que, aunque estuvieran separados por kilómetros, lo que construían no dependía de la presencia física. Elisa, a su vez, estaba experimentando un punto de inflexión aún más profundo. El libro que publicó comenzó a circular mucho en las redes, hasta que la invitaron a participar en un programa de televisión. Era un programa de entrevistas sobre relaciones y querían escuchar de ella la perspectiva de alguien que cruzó el desierto del error consciente. Ella casi se negó. No quería exponer más de lo que ya había ofrecido. Pero, tras reflexionar, aceptó con una condición: no mencionaría nombres, no se victimizaría ni pondría su dolor por encima del de nadie. El día de la grabación ingresó al estudio con paso firme, vestida con sencillez, sin mucho maquillaje ni producción exagerada. La presentadora inició la conversación con una pregunta directa: ¿te arrepientes de lo que hiciste? Ella respondió con los ojos fijos en la cámara: me arrepiento de haberme convertido en alguien que traicionó no solo a otra persona, sino todo lo que una vez creí ser. Y lo que más me duele es saber que no hay vuelta atrás. Simplemente acéptalo y continúa. El silencio que siguió fue denso. El público lo respetó. Había allí una mujer desnuda de cualquier artificio. Y eso jugó. Después de la entrevista, recibió cientos de mensajes. Algunos criticaron. Otros lo elogiaron. Pero la mayoría de la gente estaba agradecida. Se convirtió, sin pretenderlo, en un espejo para muchas mujeres que vivían vidas que no les correspondían, rehenes de decisiones equivocadas. Con el tiempo, empezó a impartir cursos, no de autoayuda, sino de reflexión conductual. Su nombre vuelve a estar en circulación, pero ahora por otro motivo: la autenticidad. La invitaron a dar una conferencia en una universidad, y al final, un estudiante se acercó y le dijo: me hiciste entender que los errores no definen quiénes somos, pero sí la forma en que los afrontamos. Elisa sonrió con los ojos húmedos. Esto fue más que cualquier éxito profesional que jamás haya tenido. Esto fue real. Una tarde, meses después de la partida de Elena, Thomas recibió una carta de Noruega. Escrito a mano, con letra firme pero delicada. Elena habló de su nueva vida, de sus experiencias con mujeres en situaciones extremas, del frío cortante, de su añoranza por las conversaciones nocturnas con vino y risas contenidas. Finalizó diciendo: no sé dónde estaremos dentro de unos meses, pero sé que lo que creamos sigue vivo en mí. Y si algún día nuestros caminos se vuelven a cruzar, espero que sigas siendo ese hombre completo, porque así es como siempre te he amado. Leyó la carta varias veces. No lloró. Pero lo guardó entre las páginas de un libro de filosofía que tenía junto a su cama. Era una especie de marcapáginas existencial. Pasaron los años. Thomas continuó al frente de su consultoría, ahora con una sólida reputación entre las empresas que buscaban algo más que resultados. Comenzó a enseñar y orientar a jóvenes profesionales sobre ética, liderazgo consciente y relaciones humanas. Nunca volvió a casarse. Tuvo relaciones breves, ligeras, pero ninguna que ocupara el espacio que Elena dejó suspendida. Una noche, después de cenar con amigos, caminaba solo por la calle cuando vio un escaparate con su libro favorito expuesto. Se detuvo. Miró. Y, junto al estante, vio a una mujer de pelo corto, mirada firme y un pañuelo azul alrededor del cuello. Era ella. Elena. Ella no pareció sorprendida de verlo. Se limitó a sonreír, como quien reconoce una página que ya ha leído, pero que aún es notable. Caminaron juntos por la ciudad dormida, tomándose su tiempo, hablando de todo y de nada. Y cuando llegaron a la puerta de su edificio, ella preguntó: ¿aún extrañas lo que no vivimos? Él respondió: extraño lo que todavía podemos experimentar. Y ella, con una risa que le salía del pecho, respondió: entonces invítame a subir. Y así, sin euforia, sin estridencias, los dos regresaron a lo que nunca fue interrumpido. Simplemente haga una pausa el tiempo que sea necesario.
Elisa siguió una trayectoria aún más inesperada. Creó una organización que ayuda a las mujeres a reconstruirse emocionalmente después de relaciones abusivas o destructivas. El proyecto creció, ganó premios y fue reconocido por instituciones internacionales. Se convirtió en un referente, no de la perfección, sino de la verdad. Seguía viviendo solo, por elección propia. Dijo que no estaba cerrada al amor, pero que ahora sabía que éste no podía anteponerse al respeto por sí misma. Una vez se cruzó con Thomas en un evento sobre emprendimiento con propósito. Se saludaron con naturalidad. Hablaron durante unos minutos. Preguntó por Elena. Él respondió que estaban juntos. Y estaban bien. Ella sonrió. Dijo que estaba apoyando eso. Y él respondió amablemente, gracias. Y felicidades por lo que has construido. Es admirable. Cuando se despidieron, no hubo abrazo. Ni siquiera era necesario. Ese fue el verdadero final. Sin arrepentimientos, sin cargas. Solo la conciencia de que ambos sobrevivieron, aprendieron y siguieron caminos que, a pesar de haberse cruzado en algún momento, ahora existían en paz. La historia de estos tres no trataba de perfección, sino de elecciones. Sobre cómo el dolor puede transformarse. De cómo la verdad, incluso cuando llega tarde, todavía es capaz de allanar el camino. No hubo villanos completos ni héroes absolutos. Había gente. Personas que cometen errores, lo intentan, caen y se levantan. Gente real. Y al final, eso es lo que hizo que cada final fuera satisfactorio, el coraje de cada persona para mirarse a sí misma y decidir no repetir el mismo error. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Qué parte te tocó más? ¿Qué personaje te hizo pensar más? Tu opinión es muy importante. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias que, como esta, despertarán tus emociones. Recuerda siempre, este canal no admite ningún tipo de traición. Al contrario, estamos aquí para mostrar las consecuencias reales que puede provocar. Hasta la próxima historia.